El 1 de junio, reiniciaron actividades 3 sectores productivos que se consideran estratégicos para la reactivación económica. Estos son la construcción, la minería y la producción automotriz. Con el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia se reclasificaron las actividades esenciales, lo que permitió que 18.560 empresas de estos ramos iniciaran labores de manera escalonada. La reactivación gradual y paulatina de la economía, sin poner en riesgo lo logrado en materia sanitaria, es el gran desafío. El regreso a la denominada nueva normalidad requirió que estas empresas formularan protocolos sanitarios. Las empresas esenciales originales, las que desde el 31 de marzo están y han seguido trabajando porque son justamente esenciales, los bancos, los medios de comunicación, las farmacias, la industria farmacéutica, la industria de fabricación de insumos para la salud, los supermercados, las tiendas de autoservicio. Son un universo muy grande, son cerca de 41 diferentes sectores. Ellos también tienen que registrarse, tienen que acudir a nuevanormalidad.gov.mx y hacer su autoevaluación. Lo que es diferente en este caso es que ya no tienen que esperar una notificación del Seguro Social. En su conjunto, la minería, la construcción y el sector automotriz representan alrededor de 14 millones de empleos directos e indirectos. Desde el pasado 30 de marzo, la declaración de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor obligó a empresas y comercios a bajar la cortina. El 94% de las empresas y los centros de trabajo durante esta semana están en cumplimiento. 6% insiste en negarse a cerrar los centros de trabajo. Aquí se incrementó 1%, no es un incremento muy alto, pero sí también es un mensaje para que no se relajen las medidas y para que se cumpla. Sí, esas son dentro de las determinaciones de la Secretaría de Salud. Ahora, ¿dónde están estos sectores? Tiendas departamentales, comercio de productos no esenciales, venta, reparación, mantenimiento y distribución de vehículos para uso particular. Principalmente en estos 3 sectores encontramos ese porcentaje del 6% que se ha negado a cerrar. En el último tramo de la Jornada Nacional de Sana Distancia se estableció que la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte serían consideradas como actividades esenciales y podrían reiniciar labores de manera escalonada a partir del 1 de junio. El proceso para la reapertura de centros de trabajo depende de una interacción entre autoridades sanitarias, laborales y empresarios. Cada empresa que pretenda reabrir debe hacer una autoevaluación con base en lineamientos sanitarios y laborales. Una autoevaluación que es el llenado de 78 puntos de comprobación de estos protocolos y de estos lineamientos técnicos de seguridad. ¿Qué son estos lineamientos? Temas administrativos como los filtros de entrada, los horarios escalonados, temas en algunas empresas que tienen que ver con el transporte, asuntos de ingeniería, barreras físicas entre lugares de trabajo, señalización sobre dónde deben de caminar las personas de un lado a otro, temas de promoción en la salud, es decir, el seguimiento de los signos y de los síntomas de enfermedad, la etiqueta respiratoria, el uso de equipos de protección personal. Al hacer esta validación en la siguiente, por favor, el Seguro Social les daba una validación basada en un principio que es fundamental y ha sido un eje también de la Cuarta Transformación, la confianza. Todo esto se hace bajo protesta de decir verdad. Nosotros creemos y queremos confiar siempre en que los empresarios en sus centros de trabajo están privilegiando la salud de sus trabajadores y a partir de eso es que se les da la aprobación. Los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas contemplan la categorización de los centros de trabajo. Toman en cuenta 4 dimensiones con el fin de identificar qué medidas se deben implementar para dar cumplimiento a los lineamientos: el tipo de actividades que desarrolla,
el nivel de riesgo epidemiológico en el municipio donde se ubica el centro de trabajo, su tamaño y sus características internas. Los centros de trabajo deberán implementar estrategias de promoción y protección a la salud para contener la propagación del COVID-19. A partir de esta autovalidación, lo que sigue es que pueden tener 3 respuestas las empresas. Una respuesta aprobatoria que no debe de ocurrir en un plazo mayor de 72 horas. Es decir, después de hacer la autoevaluación, se envía y en menos de 72 horas se le indica a esa industria si ya ha sido aprobado el protocolo. La otra respuesta es que es todavía insuficiente y que necesitamos mayor información para fortalecer ese propio protocolo, o industrias que tengan una respuesta denegada, es decir, que tengan que reiniciar su proceso. Los protocolos establecen, por ejemplo, la necesidad de instalar barreras de acrílico entre trabajadores que no puedan situarse a más de medio metro de distancia, así como filtros sanitarios al ingresar a los centros laborales. En ese sentido, firman esta carta compromiso diciendo que todo lo manifestado es verdad, aceptan que puede haber un proceso de acompañamiento y de asesoramiento, y también aceptan algo más, que haya inspecciones aleatorias. Y en esas inspecciones aleatorias, en caso de incumplimiento, se procede a la clausura. No podríamos nosotros hacer que los que están haciendo las cosas bien sufran consecuencias a partir de quienes lo pudieran estar haciendo de manera incorrecta. El cumplimiento de estos protocolos será verificado por las autoridades competentes. A partir de esta nueva etapa que hemos denominado la nueva normalidad, nos hemos enfocado en 2 estrategias. La primera tiene que ver con las visitas a estas 3 nuevas industrias que se han incorporado como esenciales a partir del 1 de este mes, que es la minería, la construcción y fabricación de equipo de transporte las 3, minería, construcción y fabricación de equipo de transporte. Estas, como ustedes saben, pasaron por un proceso a partir del cual, llenando una serie de requisitos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, firmaron una carta compromiso para poder implementar los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, y a partir de ahí podían iniciar sus actividades. La segunda estrategia tiene que ver con las visitas a empresas en las que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha identificado con mayor número de incapacidades por enfermedades respiratorias y sospechosas de COVID. Ello para poder detectar en caso de que existieran brotes en los diferentes centros de trabajo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el sector automotriz aporta el 7% del Producto Interno Bruto del país. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz señala que esta actividad representa el 20.5% de la manufactura mexicana, con 1 millón de empleos directos y 5 millones de indirectos. Además, es uno de los sectores clave del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Automotriz es muy importante porque el tratado de México, Estados Unidos y Canadá entra en vigor el 1 de julio. Y probablemente el sector que más ajustes va a tener que hacer, tanto por el contenido regional como el contenido laboral, que son 2 características nuevas del tratado, va a tener que hacer ajustes. Entonces necesitábamos que empezara a trabajar esta reapertura en automotriz, porque va a tener que enfrentar pronto las reglas del TEMEC. Y pronto es el 1 de julio. En 2019, América del Norte se ubicó como el tercer mayor fabricante mundial de vehículos de motor, después de China y la Unión Europea,
produciendo 16.783.398 vehículos comerciales y de pasajeros. De este universo, 11.4% fue ensamblado en Canadá, 23.8% en México y 64.8% en Estados Unidos. México además es uno de los grandes exportadores de autopartes, es decir, producimos todos estos componentes. Y tenemos las armadoras. No solamente tenemos armadoras de cuyo origen está en Estados Unidos, sino también tenemos armadoras europeas y asiáticas. Pero estas armadoras venden fundamentalmente sus autos en el mercado de Estados Unidos y Canadá. La industria automotriz de Estados Unidos, que reabrió sus puertas el 4 de mayo, tiene una alta dependencia de la proveeduría de México. En 2019, México produjo 3.7 millones de vehículos, de los cuales poco más del 63% es exportado a Estados Unidos, lo que lo ubica como el cuarto mayor exportador a nivel mundial, detrás de Alemania, Japón y Estados Unidos. Por parte de la industria minera metalúrgica, el INEGI indica que este sector representa el 2.4% del PIB. Además, México ocupa el primer lugar de los países productores de plata en el mundo y es el primer destino en inversión para la exploración minera en Latinoamérica y el cuarto a nivel mundial. Por sí sola, la industria minera genera más de 350,000 empleos directos y más de 1.6 millones de empleos indirectos. Con el propósito de ofrecer un marco sanitario para su reapertura, la Secretaría de Economía emitió la Guía de Mejores Prácticas de Operación Minero-Metalúrgica. La minería afortunadamente tiene, además que no hay una concentración en zonas urbanas donde hay más casos y más contagios, han establecido muy buenos protocolos para la seguridad de sus trabajadores. Contagios pues hay y va a haber, pues, pero el asunto es que si llevamos a cabo las medidas, los protocolos, somos cuidadosos, entendemos que la nueva normalidad, insistir, es parte de hacer cosas que no hacíamos antes, de tener comportamientos, conductas que no hacíamos antes, y que en los centros de trabajo es importante, porque efectivamente si hay protocolos estrictos, rigurosos y todos colaboramos, podemos cortar cadenas de contagio en un centro de trabajo. Pero si no se llevan a cabo bien, si no se respetan, si alguien incumple, si alguien nos dice, sí, estoy haciendo todo, pero la realidad es otra, pues entonces puede haber riesgos de trabajo. La minería, claro que se va a seguir atendiendo, si es una actividad económica fundamental que genera muchos empleos, en el caso de Sonora, de Chihuahua, de Durango, los estados mineros. Además, que también hay que evitar la contaminación. El INEGI calcula que de las actividades esenciales productivas, la industria de la construcción aporta el 4% del Producto Interno Bruto. Este sector, que registró la mayor caída de productividad laboral en el primer trimestre del año, preparó su regreso a la nueva normalidad. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción presentó desde mediados de mayo el protocolo de regreso seguro a las obras de construcción, un marco técnico para que las obras en el país proporcionen la máxima seguridad a sus trabajadores. Este protocolo divide a las obras basado en sus características: de cielo abierto, edificación residencial, no residencial y obras subterráneas. Nosotros tenemos que implementar el protocolo como tal y darlo de alta en frente de Segov y el IMSS, que son las principales asociaciones que se están formando para que estas medidas o estos protocolos se implementen en las obras o en las principales empresas que se están reabriendo. Entonces, a nosotros nos piden ciertos lineamientos técnicos para poder reabrir una obra, que es darnos de alta como tal en la empresa y la obra delante de Segov. Segov nos manda ciertos requerimientos para colaboración con el IMSS, que pues en respectiva nos piden cursos. Por ejemplo, yo necesito tomar un curso para darle las pláticas a los trabajadores con respecto al COVID, qué es el COVID, cómo se trata, los principales síntomas, el correcto lavado de manos, el uso del gel antibacterial, el correcto uso de cubrebocas y el desecho del cubrebocas.
En el plan para superar la crisis generada por el coronavirus, se reforzará el otorgamiento de recursos para vivienda. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, anunció la realización de 50,000 acciones de vivienda en 50 ciudades del país. Se busca reactivar la industria de la construcción y la economía nacional. Los puntos centrales del programa son dos. Uno, una reactivación económica a través de fomentar la construcción en infraestructura pública localizada en los barrios, en las colonias de mayor marginación y necesidades a nivel nacional. Entonces, esos son los objetivos, una inversión pública, generar empleos y obviamente el bienestar. Son 4 componentes, son 85 municipios, es un total de 30,000 millones de pesos que se van a inyectar a las economías locales en estas ciudades, en estos municipios. Se va a activar la economía, se van a contratar mano de obra para lo que corresponde obra pública, y esto va a beneficiar a una población, digamos, en estos municipios de 22 millones de personas. Tras cumplir con la autoevaluación e implementar los protocolos sanitarios acordes a la nueva normalidad, las industrias retomaron actividades. En esta obra se construye una parte del puente vehicular periférico Cuemanco en la Ciudad de México. Desde la reapertura económica, decenas de trabajadores de la construcción regresaron a su rutina laboral acoplándose a los protocolos sanitarios. Para tomar en cuenta estos lineamientos, pues ya que habíamos venido implementándolos, sería el correcto lavado de manos, que se implementa de 20 a 40 segundos aproximadamente. También el uso de gel antibacterial. Se les coloca geles antibacteriales en la salida del baño, en las entradas principales, también en los comedores, junto con algunas pláticas también, cómo se deben entrar al trabajo, cómo se deben cambiar, cómo se deben a la salida de su trabajo también en el transcurso del trabajo hacia su casa, también para que su familia no corra riesgo. En el marco de la reapertura, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, solicitó a las autoridades de salud reconsiderar al turismo como actividad esencial, pues se trata de un elemento que aporta 8.7% del PIB nacional y un conjunto de 11 millones de empleos directos e indirectos. Hasta el momento, algunos destinos turísticos han obtenido el sello de viaje seguro del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Se trata de Los Cabos, en Baja California Sur, el estado de Yucatán y el Grupo Xcaret en Quintana Roo. Estas entidades obtuvieron la distinción en reconocimiento a sus protocolos de sanidad para la protección de personal y los turistas. Este sello permite a viajeros y turistas identificar destinos y negocios en todo el mundo que han adoptado protocolos de salud e higiene en el contexto de la pandemia de COVID-19. La Secretaría de Salud aseguró que analizaría la pertinencia de la reapertura del sector turístico. Desde el inicio de la contingencia, hemos estado trabajando en forma coordinada con diversos actores del sector y con el subsecretario Hugo López en diversos protocolos sanitarios, así como la estrategia de reactivación de la actividad turística. Los 2 anteriores protocolos fueron el primero, qué se iba a hacer con las personas que quedaron varadas en los diferentes lugares, y también el segundo protocolo fue sobre la previa a la apertura en los establecimientos de alimentos, bebidas y hospedaje, de toda la problemática donde tiene que ver el turista, incluimos hasta estadios. Reconocimos que es importante considerar simultáneamente para aquellos estados que dependen de la industria turística en forma mayoritaria, considerar ese aspecto, esa dependencia económica tan importante a la industria turística con respecto a la epidemia, cómo está evolucionando la epidemia y cuál es la capacidad de respuesta frente a esa epidemia, y evaluar qué modalidades podríamos considerar para que en aquellos estados que se están aproximando a reducir su riesgo epidémico podamos tener
una siempre muy ordenada, programada y organizada apertura de ciertos componentes de la industria turística. En el caso de Quintana Roo, incluimos sectores fundamentales como son el turismo, la construcción, las actividades económicas en el campo y la costa y por supuesto el transporte. Quiero hacer énfasis que nuestro plan reconoce al turismo como un sector fundamental de la economía quintanarroense. La razón es clara. De cada 10 pesos que se producen en el estado, más de 5 provienen de este sector. Datos de la encuesta telefónica de ocupación y empleo del INEGI señalan que el freno en las actividades económicas dejó sin ingresos a 12 millones de personas que suspendieron sus labores en el mes de abril. El regreso a la nueva normalidad se desarrollará en un entorno que sacudió considerablemente a la economía en medio de la estrategia ejecutada para preservar la salud de los mexicanos. El reto en el manejo de una epidemia como esta, hay dos bienes públicos a balancear. Por un lado está la salud y la vida, que indiscutiblemente son la prioridad, y por el otro lado está el bienestar social y la economía, que también son relevantes porque a su vez, si se dañan importantemente, repercuten sobre la salud y la vida. Entonces, al final de cuentas es proteger la salud y la vida en dos expresiones diferentes. Nuestra proyección para recuperarnos en lo económico. Algunos analistas hablan de que va a ser como una L, que caímos y que vamos a estar en el fondo durante algún tiempo. Mi pronóstico es que va a ser una V, que caímos, tocamos fondo y vamos para arriba.